Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a aprender vocabulario muy importante relacionado con la Semana Santa, una época de reflexión, fe y tradición. ¿Quieren saber cómo se vive aquí en Colombia? Vamos a averiguarlo. Estoy en la iglesia y santuario del Divino Niño Jesús, uno de los lugares más emblemáticos y especiales para los fieles de la capital por estas fechas de Semana Santa, una de las celebraciones más antiguas y significativas de la iglesia cristiana, la resurrección de Cristo. Vamos a averiguar. La iglesia del Divino Niño en el 20 de julio en Bogotá es visitada por muchos devotos de la capital y de otras partes del país, especialmente aquellos interesados en el turismo religioso, ya que es uno de los lugares más importantes en términos religiosos en la ciudad. Las personas le piden milagros por diversas razones, principalmente por su poder percibido para conceder favores, sanar a los enfermos, resolver problemas económicos, familiares o emocionales y brindar protección a quienes tienen fe. Todo empieza el Domingo de Ramos y es el día donde Jesús llega a Jerusalén y es recibido por los feligreses con ramos. Por eso se le llama el Domingo de Ramos. Lunes Santo, Martes Santo y Miércoles Santo no pasa mucho que yo sepa. Si ustedes saben algo, por favor déjenmelo saber en los comentarios y compartamos el conocimiento. Sé que el Jueves Santo es el día de la última cena y es el día en que Jesús le dice a sus discípulos que el pan es su cuerpo, el vino es su sangre, y también les dice que va a ser traicionado el día siguiente por algunos de sus discípulos. El Viernes Santo, como hoy algunos lugares del mundo le llaman Good Friday, no sé por qué le llaman así, pero hoy es viernes de crucifixión y muchos feligreses vienen aquí a la iglesia del Divino Niño. Sábado Santo es un sábado de duelo, de mucho rezo, mucho recogimiento, y el domingo de resurrección es muy importante porque es cuando los fieles, como nosotros los cristianos católicos, estamos felices porque Jesús ha resucitado. Hay una historia donde uno de los discípulos llega a la tumba de Jesús y ve que la piedra grande está hacia un lado y la tumba está vacía y piensa que el cuerpo lo han robado. Muy cerca de la tumba hay un pescador y de lejos ve una figura muy parecida a Jesús. Cuando Jesús se le acerca y le dice que cuál es el problema porque lo ve afligido, el pescador le dice que no ha pescado nada, que no ha atrapado nada. Jesús le dice: coloca tu canasta de nuevo en el mar, y hace un milagro, la canasta sale llena de peces. La Semana Santa se celebra el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, y con ella todo empieza a renovarse, nueva vida y esperanza, nuevos comienzos. Así como la naturaleza revive después del invierno, los cristianos celebran la vida nueva que trae la resurrección. Estamos en épocas de mucha lluvia. Nosotros no tenemos estaciones tradicionales como primavera, verano, otoño. Como te comentaba, son 32 años de mi devoción y quedé en una promesa interna, que cuando tenga la oportunidad tengo que venir a conocer dónde empezó la devoción al Divino Niño. Y he cumplido un sueño. Excelente. Y justamente Sí. estabas con otros. Sí sabías que es pecado vestirse de rojo. No, eso no lo sabía. Aquí en Colombia, en Ecuador. No, eso dicen, ¿no? Eso dicen. No. Que porque es llamar al diablo y todas esas cosas. No. Muchas personas dicen que el diablo anda suelto.
En las noches silenciosas de Semana Santa, especialmente en Mompox, algunos aseguran haber visto al Nazareno del otro mundo. Dicen que camina entre las calles, vestido como Jesús, pero no es una imagen de consuelo, sino de advertencia. Solo lo ven quienes han hecho algo malo, quienes se burlan de la fe y no respetan los días santos. Los demás no notan nada, pero para quien lo ve, es imposible olvidarlo. Su mirada pesa, su presencia congela el alma. No habla, no grita, solo aparece. ¿Conoce algunas leyendas populares? Aquí en Colombia hay una que se llama el Moán. Y aparecen en estas épocas como leyendas populares. No sé en Ecuador si Bueno, también. en Ecuador sí, bueno, hay una procesión que se hace en Quito, que es de los chupas, son enmascarados, tapados así, y es una forma de que toda esa gente que tiene, como te digo, la devoción, es como una penitencia, ¿no? Van caminando en la procesión. Esa es una de las cosas de la leyenda, ¿no? O sea, que tú prácticamente en esa procesión tú vas con toda la fe y la gente que tiene alguna cosa, ¿no? Alguna cosa que tuvo antes, está haciendo como una penitencia para... Durante la Semana Santa, en Colombia circulan mitos y leyendas que cobran más fuerza, como el del Moán, una figura mítica descrita como un hombre de rostro quemado por el sol, ojos intensos y cabello largo. Vive cerca de los ríos y quebradas, conocido por seducir a las mujeres, peinarse con peines de oro y ahuyentar a pescadores. Según la leyenda, aparece con más frecuencia durante la Semana Santa. ¿Qué costumbres y tradiciones o agüeros seguimos en común? Bueno, en Ecuador tenemos la costumbre de no comer carne. Aquí también. Aquí también, pero allá en Ecuador comemos la fanesca. ¿Fanesca? Fanesca. Explícanos qué es fanesca. Es un plato, es como una sopa, como un sancocho, podríamos decir, bien espeso con todos los granos y tiene un pescado que se llama bacalao, pero es seco. Entonces tú lo pones y al final, cuando ya está la sopa cocinado, todos los granos, se pone el bacalao y de ahí va con huevito, como una empanadita, ¿no? Sí. Ahora tuvimos la oportunidad de que aquí comen el pescadito, como el señor nos manifestaba. Nosotros no comemos, dice, carne, pero sí el pescadito o un sancocho de pescado, nos decía, algo similar, ¿no? Dicen que no se puede uno bañar, ¿será que eso es cierto? Allá Que se también en convierte en un Ecuador, pescado. sí, en Ecuador también cuando éramos pequeños. Y otra cosa, por ejemplo, toda esa semana tienes que estar como espiritualmente tranquilo, ¿ya? No, como bueno, yo digo la chivería, tal vez. ¿La chimería? Chivería. Chivería. O sea, vas como al mercado, que a tomar, que a bailar, no. Entonces tú tienes que estar como esa semana espiritualmente relajado. Y el sábado de gloria, ahí sí. Una de las prácticas de devoción más comunes en este santuario es la novena del Divino Niño, que consiste en rezar durante 9 domingos consecutivos. Esta tradición no solo es popular en la iglesia del Divino Niño del 20 de julio, sino también en otros lugares donde se venera esta imagen. ¿Conoces alguna historia de alguien que haya recibido algún milagro por parte del Divino Niño Jesús? Prácticamente yo misma. Tú misma, cuéntanos esa experiencia. Bueno, empezó a limosnear, ya digo, como a 32 años al Divino Niño y tenía mi primer embarazo. Estaba normal, pero lo puse en devoción y prácticamente toda esta devoción que tengo al Divino Niño se ha venido cada día incrementando y también en la cuestión familiar y espiritual. Entonces, en la novena íbamos viendo cómo el niño hacía milagros y así en la cuestión espiritual y también de salud, especialmente en mí en la cuestión de salud. El comercio es otro de los atractivos turísticos que muchos de los feligreses pueden venir a disfrutar. Aquí vemos muchos de los fieles que vienen aquí a la iglesia del Divino Niño Jesús, pueden conseguir plantas, algunos rosarios, estampillas, rosarios, camándulas.
Las velitas, los velones, piden sus deseos, el agua para bendecir. Vamos a la iglesia para que conozcan. Va a empezar la Eucaristía. Es el altar. Todos los feligreses. No demoran en empezar la Eucaristía, es todo el día. Normalmente en Semana Santa son muchas las Eucaristías porque la cantidad de gente es harta. Huele a saumerio, huele delicioso, pues me gusta. Rosarios, camándulas, estampillas, la figura del Divino Niño. Esta es la figura del Divino Niño para que le pida un deseo, se lo cumpla. ¿Qué diferencias usted encuentra, por ejemplo, en Ecuador en comparación con Colombia en estas fechas? O más o menos es igual. No, similares igual, la devoción, la visita a los templos, las procesiones. Y en especial yo digo, bueno, la gente, ¿no? Hace la cuestión espiritual. Las procesiones de Popayán son famosas en todo el país y se viven con especial intensidad, al igual que en Mompox. Ambas ciudades comparten una profunda tradición religiosa y cultural, pero en Popayán se destacan por sus rituales únicos y solemnes que han sido conservados desde la época colonial. En esta época, muchas personas creen que no se deben tener relaciones sexuales. Según la tradición popular, hacerlo podría traer consecuencias negativas como enfermedades, mala suerte o incluso algún tipo de castigo divino. Es muy común que el Viernes Santo se evite comer carne roja como muestra de respeto por el sacrificio de Jesús. Es común ver las plazas de mercado llenas de vendedores y compradores durante la Semana Santa, ofreciendo especialmente pescado, que es el alimento más consumido en estos días. Muchas familias reemplazan la carne roja por preparaciones tradicionales como el viudo de pescado, el sancocho o el pescado frito. Hoy vimos que la Semana Santa es mucho más que una tradición, es fe, es familia, es comunidad. ¿Cómo se vive en tu país? Déjamelo saber en los comentarios. Por supuesto, con el vocabulario que acabas de aprender. Déjame saber en los comentarios en español qué palabras aprendiste hoy. Yo me despido con la imagen del Divino Niño y que Dios los bendiga mucho, que bendiga su familia, que bendiga su economía y que los bendiga en su salud. Nos vemos en el siguiente episodio de Café con Jonas. Hasta la próxima. Bueno, espero hayan disfrutado el video, hayan conocido algo de nuestra cultura, cómo lo celebramos acá. Dos cosas que quiero resaltar. La primera de ellas es cuando estaba grabando en la calle, mostrando los street vendor o los vendedores ambulantes, como les decimos acá, ellos venden son estampas, no estampillas, como dije en el video. Lo otro fue algo curioso, cuando estaba dentro de la iglesia hablando, en edición escuché unos ruidos que no los escuché en la iglesia porque son como gritos, ¿sí? Si ustedes repiten el video, de pronto pueden analizar unos gritos. Hay bulla en la calle, es normal. Bulla es ruido, pero es normal, ¿sí? Pero dentro de la iglesia no había ruido. Y se escucha muy marcado los gritos
en esa parte que yo estoy hablando. Yo sentí en edición algo como fuera. Mm, Fue algo curioso. Espero les haya gustado. La próxima vez intentaré como mitigar un poco el ruido. Había mucho ruido, pero pues espero que haya sido de su agrado y hayan conocido algo de nuestra cultura, cómo lo celebramos acá. Nos vemos en el próximo video a ver qué nos encontramos en las calles. See you.